Saludos cordiales, quien les habla el capitán Moses Grimaldo. Quiero darles la bienvenida a los 58º coloquios médicos del Hospital Militar Universitario Dr. Carlos Arvelo. Hace un año tuve la oportunidad de traerles una conferencia acerca de las manifestaciones bucomaxilofaciales que podemos encontrar en la COVID-19, pero ¿qué ha pasado tras un año? Por eso quise titular esta conferencia. Bueno, lo primero que quisiera traer a cotación, es que el reconocimiento clínico amerita una simbiosis profesional, no solamente entre las especialidades de una misma profesión, como lo pudiese ser la medicina o la odontología, sino una simbiosis interprofesional en la cual médicos y odontólogos estemos trabajando de la mano para buscar el fin común, que es el diagnóstico, el tratamiento en no solamente estos pacientes, sino en cualquier tipo de paciente que esté presentando una enfermedad o una condición. Bueno, ¿dónde estábamos hace un año? Vamos a ver estos artículos publicados por Galván y colaboradores, en la cual ellos realizaron un primer intento de clasificación de las manifestaciones de tipo dermatológicas en estos pacientes. ¿Qué pasa con esto? Esto estaba basado principalmente en reportes previos aislados, donde había una carencia de un registro fotográfico detallado, minucioso. Era un primer estudio para realizar una clasificación de las mismas, en las cuales obviamente se incluyeron las manifestaciones de la mucosa bucal y pues se registraron casos con una clínica que para el momento no era del todo claro. Recuerden que en un año la ciencia ha avanzado muchísimo y ha dado pie a la explicación de muchas de las condiciones. Ahorita, ¿dónde estamos nosotros? Ahorita, a prácticamente 2 años de pandemia. Vamos a ver que tenemos una cantidad cada vez mayor de reportes en la literatura. No solamente en cuanto a cantidad y en detalle, en calidad de trabajos científicos, sino también geográficos, en las cuales ya contamos con reportes de un sinnúmero de países, incluyendo pues un reporte venezolano que nos tiene que hacer sentir muy orgullosos. Otra cosa es que esta cantidad de reportes que no solamente han aumentado en cantidad sino en calidad, han dado pie a estudios de tipo metaanálisis, lo cual es algo muy significativo para cualquier paso que quiera dar la ciencia. ¿Okay? Ahora, quiero traer acá también esta pequeña señalización, este pequeño resaltado que dice comorbilidades emergentes. ¿Qué pasa? Después de un año nos estamos encontrando que están haciendo aparición ciertas patologías. De hecho, previamente se había hablado de pues, que había un aumento en casos de herpes zóster, por lo menos en nuestro caso que nos compete, que es la región bucal y maxilofacial, casos de herpes labial o herpes intrabucal recurrente. Pues ahorita estamos viendo que hay una alerta epidemiológica contra la mucormicosis asociadas a la COVID-19 emitida por la Organización Panamericana de la Salud. Esto nos tiene que hacer reflexionar desde muchos puntos de vista. Sobre todo es un indicio, puede ser considerado como un indicio de que el SARS-CoV-2 está evolucionando. ¿Y qué quiero decir con esto de la evolución de la SARS-CoV-2, del SARS-CoV-2? Pues debido a las presiones genéticas coevolutivas entre lo que es el virus y el hospedero. ¿Qué quiere decir esto? Cualquier organismo genético, y recordemos que los virus no son otras cosas que partículas genéticas que están pues encapsuladas en una pequeña nave espacial. Toda partícula genética, desde los virus, los priones, nosotros como personas, etcétera, las plantas, todo organismo genético quiere perdurar en tiempo y quiere progresar, quiere hacerse frente a los distintos estreses ambientales a los cuales puede estar sometido. Esto conlleva a una evolución, una adaptación evolutiva. Ahora, ¿qué pasa? Se especula que este virus, pues como se ha dicho desde el principio, tiene su origen en unos murciélagos del género Rhinolopus. Aun cuando no se conoce la vía exacta por la cual esta zoonosis llega al humano, ¿por qué? Porque si bien es cierto, en otros casos como la SARS-CoV
o la SARS-CoV-1 y el MERS, que tienen sus hospederos intermedios bien establecidos, en el caso de la SARS-CoV-2 todavía no está completamente estudiado y dilucidado cuál es este hospedero intermedio, y de hecho si existe un hospedero intermedio, que de hecho sería lo más probable para completar la vía zoonótica. ¿Qué pasa? Observamos aquí este porcentaje de un 96% de similitud de la genética de lo que es el SARS-CoV, pasa a través de su hospedero intermedio y alcanza un 99%, 99.8%, casi un 100% de similitud con respecto a la genética del virus que afecta al humano. Es decir, existe la presencia de este hospedero intermedio, de cierta manera como que perfecciona la genética, hace que la genética se vuelva más cercana a la que actualmente o termina infectando al humano. Lo mismo pasa con el MERS, en la cual pues pasa de un 85.6 a través de su hospedero intermedio, alcanzando prácticamente el 100%. Y aquí en el caso del SARS-CoV-2 observamos que todavía no está del todo bien dilucidado. De hecho, se había especulado que el pangolín podía ser este hospedero intermedio, pero otros estudios parecen no señalarlo como el huésped intermedio definitivo para este tipo de virus. Así que bueno, esos estudios siguen en proceso. Ahora, ¿qué pasa? Esta evolución genética viene dada por una serie de mutaciones. Lo que tenemos que tener claro es que todos en todo momento estamos mutando. Desde los virus hasta las personas, los elefantes, las ballenas, las plantas, todas nuestras células, todo lo que contenga una información genética está constantemente mutando. No obstante, nuestro cuerpo o nuestros cuerpos, nuestros organismos tienen una serie de mecanismos de control regulatorio para evitar o disminuir la posibilidad de que estas mutaciones se den. Pero ¿qué pasa? Cuando se acumula un determinado número de estas mutaciones, encontramos que las mismas se pueden agrupar en variantes, y de ahí pues han venido las distintas variantes que nosotros hemos escuchado hablar, que si la variante del Reino Unido, de Sudáfrica, la variante Columbus de Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? En el caso del SARS-CoV-2 es un virus con un genoma bastante grande. Eso, al ser un genoma tan grande, existe una cantidad muy amplia de bases que pueden tener estas alteraciones genéticas, que pueden sufrir una alteración en esta transcripción. Aparte de eso, tenemos una polimerasa viral que tiene baja fidelidad. ¿Qué quiere decir esto? Una polimerasa, o de hecho hay varios tipos de polimerasa, y algunos son de alta fidelidad y otros tienen una menor fidelidad. Una polimerasa de una fidelidad alta puede detectar o puede presentar un error de transcripción de un par de bases en 1.000.000, mientras que aquellas polimerasas de menor fidelidad pueden tener variaciones o pueden tener errores de 1 en 10.000 o incluso de un par de bases en 100 pares de bases, lo cual es una varianza, una tasa de error bastante elevado, y esto va a fomentar la mutación, y bueno, eso unado también a una alta frecuencia de recombinación. Bueno, esto se los quise traer porque de manera literal, porque quiero que nosotros nos enfoquemos en esto con respecto a estas mutaciones, a estas variaciones genéticas. Todos los virus, incluyendo el SARS-CoV-2, cambian con el tiempo. Algunos cambios pueden afectar las propiedades del virus, tales como su facilidad para propagarse, la severidad de la enfermedad asociada, que es lo que nos compete en esta conferencia, o el desempeño de las vacunas, medicinas terapéuticas, herramientas diagnósticas u otras medidas sociales y de salud pública. Recordemos que
ciertas mutaciones per se no van a generar estos cambios, pero un conjunto de ellos sí puede originarlos. De hecho, los mecanismos de control de salud pueden catalogar estas variables virales de variables en grupos de interés o en grupos de preocupación, de acuerdo precisamente al comportamiento de los mismos. Ahora bien, fíjense lo siguiente, aun cuando la COVID-19 es una infección respiratoria que afecta principalmente a los pulmones, su compromiso multiorgánico es responsable por varios síntomas prolongados, incluyendo implicaciones bucales. Los trastornos del gusto se encuentran dentro de los síntomas más comunes. ¿Qué quiere decir esto de lo que les estoy hablando? Pues significa esto, aun cuando el órgano diana principal del SARS-CoV-2 son los pulmones, también se ha encontrado el virus y obviamente las afecciones en corazón, vasos sanguíneos, riñones, sistema digestivo, ojos, sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, boca, entre otros. Es decir, es un virus que no se limita únicamente al pulmón, que no solamente las manifestaciones pueden estar dadas por toda esa cascada que ocurre dentro del cuerpo, sino también pudiese estar dada por la presencia del virus en la celularidad propia de cada determinado órgano. ¿Okay? Y esto es algo que tenemos que tomar en cuenta, que no solamente es el efecto inmediato sobre estos órganos, sino también los efectos a largo plazo que pueden presentar estos pacientes en determinado tipo de órganos. Bueno, ¿cómo clasificamos las lesiones? Y lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que cualquier sistema de clasificación es un sistema dinámico que está sujeto a que pueda ser modificado con el paso del tiempo. Bueno, originalmente, como les había comentado, esta fue la propuesta inicial del grupo de Galvani y colaboradores, en las cuales pues resalté aquí con amarillo aquellos que se podían presentar propiamente en la boca, maculopapulares, enantema, etcétera, y aquí, como les había comentado anteriormente, también en un aumento de casos de los herpes zóster, que sería una de las comorbilidades, particularmente una de las comorbilidades iniciales de este virus. Pero vamos un poquito más allá. Aquí podemos ver las manifestaciones maxilofaciales, las manifestaciones bucales documentadas inicialmente en ese momento, el enantema, que pues es el enrojecimiento de la mucosa bucal. Pero recordemos que la boca como tal es un mundo aparte y amerita también del estudio y la descripción y del juicio de profesionales específicos en el área para poder contribuir a la ciencia. De la misma manera, pues como existen los ginecólogos, infectólogos, pues cada profesión y cada especialidad tiene que aportar su granito de arena para el mismo. Comparamos con las manifestaciones clínicamente visibles con la sintomatología, vamos a ver que la sintomatología tiene una frecuencia mucho mayor que la presencia clínica de estas lesiones, por lo cual es muy importante tener en cuenta lo que nos manifiesta el paciente. Ahora bien, en este estudio también concluyeron que lo que es la disgeusia, que es la alteración de sabor, un sabor de repente que debería ser dulce, salado, etcétera, se vuelve amargo como este pescadito en la boca. La estomatodinia, que es dolor en la boca, también es común en los pacientes con cualquier tipo de lesión bucal, y la estomatopirosis, que es igualmente el ardor en la boca, en cualquier parte de la boca, pues es común en los pacientes que tengan cualquier tipo de lesión en la boca, es decir, como síntomas concomitantes a aquellas patologías. Estas son imágenes clínicas de dicho estudio. Observemos aquí imágenes de una candidiasis de tipo pseudomembranosa, la cheilitis angular. Aquí observamos también el enrojecimiento de la mucosa. Aquí observemos una lesión ulcerativa en lo que es el paladar blando, en los labios, en lo que es la parte mucosa de los labios, acompañado de una mucosa. Un pequeño paréntesis acá, ojo, ¿okay? Esto es importante para odontólogos y para médicos. Préstenme atención acá, por favor.
Es muy importante documentar la zona donde se producen las úlceras, porque de ellos depende muchas veces canalizar el diagnóstico. ¿Qué pasa? Lo que es el dorso de la lengua, paladar duro y encías son mucosas en las cuales generalmente cuando se presentan úlceras son de tipo herpéticas. El herpes intrabucal afecta lo que es la mucosa queratinizada, mientras lo que es el paladar blando, la cara ventral de la lengua, la mucosa, no la semimucosa bucal, sino la mucosa, la parte interna de los labios. Fíjense, esta línea que está reflejada acá, lo que es la parte interna es la mucosa, mientras que la parte externa es la semimucosa. ¿Okay? Parece mentira, pero este pequeño límite marca mucho la diferencia en cuanto a las características o la orientación diagnóstica de una lesión. Así que cuando nosotros estemos describiendo una lesión en la boca, es importante discriminar en qué parte. No es el paladar. Indiquen por favor si es paladar duro o paladar blando. Igual, no es los labios, es la piel de los labios, la porción cutánea de los labios, es la porción semimucosa de los labios o es la porción mucosa de los labios. Aquí observemos pues una úlcera, una lesión ulcerativa precisamente en ese istmo, pero predominantemente hacia la parte mucosa, y aquí observamos unas lesiones ulcerativas que fueron descritas como sangrantes en la lengua. Observemos otras lesiones. Aquí observamos también una atrofia papilar lingual muy sugestiva de una lengua geográfica. Aquí observamos varicosidades labiales, candidiasis pseudomembranosa. Aquí el caso de leucoplasia que ellos reportaron, y aquí pues estos casos que reportaron como candidiasis, en la cual también observamos acá una resequedad bucal. Pues bien, ¿cuál es la propuesta clasificatoria de Fabia y colaboradores? Bueno, que tenemos que considerar la etapa en la cual se está produciendo la COVID, que es que sea probablemente preexistente, que ya vamos a ver cuáles serían estas, las asociadas directamente a la SARS-CoV-2, a la infección por el SARS-CoV-2, que serían 1. Aparición concomitante al cuadro general. 2. Dentro de la semana de aparición del cuadro general, pero en todo caso antes del inicio de las terapéuticas médicas. ¿Por qué? Porque las terapéuticas también pudiesen generar algún tipo de manifestación. Aquí está pues descrito acá la clasificación 3 asociada a la terapéutica médica, 4 asociadas a la mala higiene bucal. Y ya vamos a profundizar un poquito más al respecto y yo les haré mis propias observaciones. Según el tipo de manifestación, pueden ser ulcerativas, parece que estas son particularmente comunes, las micóticas, la candidiasis, y aun cuando no fue mencionado por estos autores, yo la incluí debido a la emergencia que está suscitándose con la mucormicosis, las lesiones tipo vesículo ampollares. Tomemos en cuenta que las vesículas y ampollas en boca generalmente no duran mucho tiempo, se rompen con facilidad y dejan una superficie de tipo ulcerativa, así que las úlceras pudiesen haber sido previamente lesiones vesículo ampollares. Alteraciones de la estructura lingual, hiperplasia de las papilas linguales, glositis migratoria benigna o lengua geográfica, lengua fisurada. ¿Qué pasa con ellos? Recuerden lo que les dije, estas son condiciones, por lo menos estas dos últimas son condiciones no patológicas, pero vamos a ver si es tan así como nos dice nuestro chip, nuestro programa. Petequias, gingivitis úlcero necrosante que fue asociada a una mala higiene bucal. No obstante, tenemos que tomar en cuenta que la GUN no es una condición común. Es una enfermedad de tipo bacteriana, bastante atípica, muy dolorosa, con un cuadro bastante particular, así que creo que aquellos que realicen los estudios posteriores deben de tomar esto en cuenta. Angina bulosa hemorrágica, que no es otra cosa que ampollas de sangre y hemorragias espontáneas. ¿Cómo entonces agrupar o cómo unir estos dos esquemas? Bueno, por una parte, en lo que son las probablemente preexistentes, la glositis migratoria y la lengua fisurada, asociadas propiamente a la SARS-CoV-2, que fueron descritas como úlceras pero de tipo temprana, ampollas
de tipo eritema multiforme, pero tempranos, petequias, y las asociadas a la terapéutica, nuevamente se repiten las úlceras, pero de tipo tardías, de tipo eritema multiforme, pero de tipo tardío, candidiasis, y ya vamos a ver por qué, angina bulosa hemorrágica, petequias y hemorragias espontáneas. ¿Okay? Todo esto lo vamos a desarrollar un poquito más. Asociadas a la mala higiene bucal que colocaron a la GUM. Pero pues yo ya les di un poquito mi apreciación al respecto. Ok, estas son algunas fotos del estudio de Fabia y colaboradores, donde observamos lesiones ulcerativas. Aquí con una pseudomembrana observamos que está, si se quiere, en el istmo entre lo que es el paladar duro y el paladar blando. Aquí observamos una úlcera también a nivel de lo que es el borde lateral y cara ventral de la lengua. Igualmente acá observemos que de alguna manera está respetando la cara dorsal de la lengua. Igualmente acá, no obstante, aquí observamos estas úlceras bastante significativas en toda la cara dorsal de la lengua, y finalmente aquí observamos estas en cara ventral. Vamos a ver otras imágenes también de los mismos autores. Observamos aquí una lesión descrita como una candidiasis de tipo eritematoso, y observamos también un aspecto bastante reseco, una candidiasis de tipo pseudomembranosa, como describieron, una hiperplasia de las papilas linguales, y aquí la angina bulosa hemorrágica. Bueno, ahora bien, el trastorno al gusto tiene que ser considerada, fíjense nuevamente, un 64%, la disgusia, que es la sustitución de un sabor que debería ser agradable, dulce, salado, por un sabor de tipo amargo, la hipogusia, geusia, que es la disminución del sabor, y la ageusia en un 9%, que es la ausencia total del gusto. Bueno, mucormicosis, previamente conocida como cigomicosis y nombrada comúnmente como el hongo negro. Bueno, esto es la tabla, la taxonomía del mismo. Pueden pausar el video y pueden simplemente pues buscar la taxonomía. Vamos a ver que es un hongo de tipo oportunista, y esto es importante tenerlo en cuenta porque es un hongo que se encuentra en el medio ambiente, es un hongo que pudiese estar saprófito, pero en equilibrio en el medio bucal, y vemos que tiene una mayor prevalencia en los hombres, en un 80%. Es poco frecuente, por eso es que les comenté de este artículo, el ascenso, la reaparición del fénix. Es algo poco común, pero estamos viendo que en los pacientes con COVID ya se está observando esta enfermedad. Es agresiva y altamente mortal, por eso su diagnóstico precoz es tan importante. Es un hongo ambiental, como comentamos, puede ser entonces adquirida mediante una infección de tipo respiratoria, una herida cutánea y una ingesta de alimentos. ¿Qué pasa acá? ¿Cuál es una de las mayores dolencias que el odontólogo se enfrenta o tiene que resolver a un paciente? Más allá de la caries, hay algo tan simple como la gingivitis. Una de las principales razones por las cuales va un paciente a la consulta es para realizar una limpieza, así que el adecuado estado de salud bucal es imperativo. Factores predisponentes también sumamente importante, muy frecuente en diabéticos, sobre todo en aquellos en un estado de cetoacidosis, en pacientes que reciben esteroides, porque puede estar o de hecho están sujetos a una inmunosupresión, como también lo pudiesen estar en el caso de un paciente VIH, en pacientes trasplantados que además tienen que estar recibiendo terapia inmunosupresora de por vida, neoplasias hematológicas como la leucemia. ¿Qué pasa acá? Cuando el paciente está o está sufriendo de este cuadro de COVID-19, de la COVID-19, como todos hemos escuchado, la mayoría ha escuchado, existe lo que se conoce como una tormenta de citoquinas. Bueno, la manera para poder controlar esta tormenta de citoquinas, que no es más que una manifestación del sistema inmunológico exacerbado de la persona, es mediante el uso de esteroides. Pero en este caso, imagínense que estamos lanzando una bomba nuclear. Nosotros estamos eliminando, estamos tratando de solucionar algo, pero a la vez estamos predisponiendo el terreno para otro tipo de condiciones. ¿Okay? Vamos a ver
que el hongo tiene una alta afinidad vascular, por eso pues se produce una necrosis de tipo isquémica, lo cual le va a dar esa apariencia negra a los tejidos, de ahí el nombre de hongo negro. La hemodiseminación, mediante la cual va a poder progresar o diseminarse a cualquier otra estructura del cuerpo. También es oxinofílico, que quiere decir esto, que aquellos pacientes, como por ejemplo los pacientes con la COVID-19, que ameritan una alta cantidad de oxígeno, ¿okay?, pueden estar también predispuestos o pueden estar con un riesgo aumentado de sufrir de esta infección, igualmente que el uso irracional de antibióticos. ¿Por qué? Al nosotros utilizar de manera indiscriminada los antibióticos, estamos también causando un desequilibrio en la flora microbiana de la boca, es decir, esos hongos y esas bacterias que pues pudiesen estar viviendo en una armonía, cada uno controlando el uno y el otro, pues al nosotros reducir la flora bacteriana, pudiésemos estar dando pie a que los hongos pudiesen proliferar, que en el caso más típico es la candidiasis, pero pudiese estar también explicar los casos de mucormicosis. Okay. Hay muchas formas clínicas, pero las más comunes son estas: la rinoorbital y la rinoorbital cerebral. Como entenderán, estas son condiciones que van a afectar altamente lo que es la región bucal y maxilofacial, por la cual nosotros, desde el odontólogo general hasta los especialistas, tenemos que estar atentos a cualquier tipo de irregularidad. ¿Qué pasa? Cuando hacemos una correlación con las comorbilidades, vamos a ver que en un tercio de los casos, la COVID-19 fue la única patología de base, lo cual es bastante significativo. No estamos hablando de pacientes cardiópatas, diabéticos, hipertensos, etcétera, que pudiésemos uno decir, bueno, tenían otra condición base. No, la única condición base fue la COVID-19. En un 78, bueno, prácticamente un 80% de los casos se encontró en pacientes tratados con esteroides por la COVID-19. Aquí me faltó la 19, me disculpan. En un 60% afectó a los pacientes con diabetes mellitus, lo cual es bastante significativo. Igualmente, la mayor prevalencia fue la forma rinoorbital, seguido de la rinoorbital cerebral. Ahora bien, ¿cómo vamos a lograr el diagnóstico? Bueno, están descritos la biopsia, exámenes directos, tomografías y resonancias y cultivo. ¿Qué pasa? De todas estas, quizás el más rápido de hacer es el examen directo con KOH, que consiste en realizar un raspado, extender sobre un portaobjeto, realizar la coloración y observar al microscopio. Igualmente la biopsia es muy útil para el mismo, pero obviamente es más laboriosa de hacer. No todos los pacientes pudiesen estar en condiciones para ser sometidos a la toma de una biopsia, y pues se lleva más tiempo, es más laboriosa. Las imágenes son también muy importantes para ver la extensión de las mismas. ¿Por qué? Porque uno de los tratamientos es precisamente el debridamiento quirúrgico y necesitamos saber cuál es la extensión. Y el cultivo también, pero no es un gold standard. ¿Por qué? Porque se lleva mucho tiempo en lograr un resultado, como está marcado por acá. Así que pues quizás la primera opción es un examen directo y en la medida de lo posible también tomar una biopsia. El tratamiento, pues la limpieza quirúrgica, tenemos que debridar todo ese tejido muerto, necrótico que tiene el paciente, estabilizar los factores de riesgo. Si es un paciente diabético descompensado, se tiene que buscar estabilizar esa condición, y pues lo que son los antimicóticos, cuya primera elección, el gold standard, es la anfotericina B, pero no se descarta que se pudiesen utilizar otros antimicóticos, sobre todo en pacientes que tienen problemas, insuficiencias de tipo renal. Bueno, esta lámina se las traje porque el Carabobeño reportó los primeros casos de mucormicosis en Venezuela. Fueron 3 casos. La primera fue una paciente fallecida, pero fíjense acá lo que quiero resaltar: solía lavar su prótesis dental
en el mismo lugar donde hacía uso de sus herramientas llenas de abono. Así que, queridos colegas, por favor, recomendemos recomendaciones a los pacientes, medidas de higiene bucal y de higiene protésica. Desafortunadamente, muchos pacientes, sobre todo con escaso poder económico, terminan realizándose las prótesis con técnicos o pseudotécnicos dentales que de por sí legalmente están inhabilitados para ejercer clínicamente sobre el paciente. Sin embargo, por favor, si algún técnico o alguien que practique en la boca, por favor, den las recomendaciones de higiene pertinentes. En el caso 2, les resalté lo siguiente: presentaba una enfermedad periodontal moderada, conocida como gingivitis, que es una puerta de entrada del hongo. ¿Se acuerdan de lo que les dije previamente? Una solución de continuidad en el tejido, un proceso inflamatorio, ¿ok? Se presume que su contagio fue vía oral porque comenzó en las encías y se localizó en el hueso maxilar y en el seno paranasal, ¿ok? Y pues en el caso 3, también como en el caso 2, fue una condición post-COVID que llama mucho la atención. Por favor, colegas, recordemos que el odontólogo tiene 32 razones por las cuales el paciente puede acudir a visitarnos. Generalmente el paciente va al médico cuando algo le duele, pero el odontólogo, bueno, esta semana la estacaris, la otra semana la limpieza, no sé qué, las carillas, un blanqueamiento. Es decir, es quizás más común que el paciente pise un consultorio odontológico a que pise un consultorio médico. Colegas, por favor, vamos a estar atentos a los trastornos y referirlos, solicitar interconsulta cuando sea necesaria. Los médicos bucales estamos a la orden para cualquier tipo de evaluación y nosotros sabremos canalizar con los compañeros médicos ante cualquier situación que se pueda presentar. Aquí observamos algunas fotos: una úlcera de tipo crateriforme, sucia, desagradable, de hecho asemejando un carcinoma. Aquí observamos en la imagen una tomografía volumétrica donde observamos el compromiso del seno. Aquí observamos la zona comprometida, la zona orbital, igualmente la zona rino maxilar. Aquí observamos un aumento de tamaño hemifacial en la zona hemifacial malar. Aquí observamos no solamente una lesión en toda la bóveda del paladar, sino un enantema en toda la extensión de lo que es el paladar duro. Y aquí observamos la foto de un debridamiento quirúrgico en un paciente con mucormicosis. Recuérdense que esta mucormicosis genera tejido necrótico, tejido muerto que no se puede regenerar. Por eso es importante realizar este tipo de procedimientos. Posteriormente, pues las especialidades quirúrgicas, cosméticas y bucomaxilofaciales pudiesen tener cabida para ayudar a reconstruir a la persona. Aquí observemos esta lesión necrótica negra típica de ese nombre, el hongo negro. Aquí observamos el compromiso orbital. Desafortunadamente muchos de estos pacientes van a perder sus ojos, y aquí observemos esta lesión necrótica que abarca toda la región hemifacial de este paciente. Bueno, esto me lleva ya a la fase resolutiva, mi propia experiencia. ¿Qué pasa? Hace aproximadamente un año, el virus del SARS, tuve un proceso prácticamente asintomático, incluso se pudiese haber considerado como un cuadro subclínico porque no tuve mayor tipo de manifestación, escasamente una muy leve opresión o dificultad respiratoria, pero algo prácticamente inexistente o casi imperceptible. No obstante, aproximadamente a la semana, 2 semanas, yo empecé a presentar estas lesiones. Sí, esta es mi boca, esta es mi bembita. Por lo menos lo fue hace un año. Afortunadamente ha vuelto a tener su lozanía habitual. Bueno, aquí observamos unos labios donde se presentan lesiones de tipo fisurales. Observemos, aquí se presenta que esto pudiese llegar a una lesión que pudiese asemejar un eritema multiforme, aunque no llegó a hacerlo en ese momento. Recuerden los reportes de la literatura. Observamos acá también una queilitis angular. Todo esto me extrañó porque en mi vida había sufrido de esto. Aquí observamos un enantema en lo que son mis encías. Y se acuerdan de lo que les había dicho de la lengua geográfica. Bueno, yo de por sí tengo una lengua geográfica, pero me extrañaba que la zona despapilada
estaba particularmente aumentada de tamaño y también particularmente más marcada. Entonces sí, posiblemente esta lengua geográfica, aun cuando per se es una condición no patológica, pudiese estar exacerbada en este tipo de pacientes. Y pues yo siempre he tenido mi fisura lingual por acá. Es de hacer notar que aparte de las lesiones clínicamente visibles, yo también presentaba una especie de ardor, de pirosis, pero era algo atípico, no era un ardor como si yo hubiera comido un picante, pero sí presentaba un ardor bastante particular en boca. En ningún momento perdí el gusto ni el olfato, y de hecho estas manifestaciones se presentaron ya en el transcurso de mi periodo de infección con la COVID-19, ya en la parte resolutiva. Y de hecho estas condiciones me duraron, y la sintomatología sobre todo me duró aproximadamente 2 meses. Pues señores, ya culminando, la COVID, igual que cualquier otra enfermedad, amerita una alta tasa de prevención. Si nosotros no hacemos un esfuerzo para prevenir, los esfuerzos tampoco no van a tener los resultados que deseamos. Es interesante que esta pandemia ha también, fíjense, sacado algo atípico. ¿Quién iba a pensar realmente que una mascarilla, un tapaboca, iba a ser un objeto de culto, un objeto de moda? Tristemente se ha vuelto así, porque en condiciones normales en ningún momento hubiéramos pensado en salir a la calle con una mascarilla. ¿Okay? Así que lejos bueno, mira qué bonito, qué coqueto, qué estético, qué radical, es también una señal de alerta, y esto definitivamente va a quedar registrado en la historia de Venezuela. Todo no está escrito, cada año que pase va a ser un año en el cual vamos a documentar más. Me preocupa también que a medida que evoluciona el virus, también van a evolucionar las comorbilidades, así que hay mucho trabajo que hacer. Por favor, sean acuiciosos, sean observadores y refieran, trabajen en equipo, ¿ok? Recuérdense lo que ustedes son. Pues por su atención, muchísimas gracias, estoy a la orden, esto es mi WhatsApp, aquí les dejo también mi Instagram, @medicina piso bucal. Con mucho gusto y con mucho cariño, quienes les habló, el doctor Capitán Moses Grimaldo.